A propósito de lo de México, Aníbal, es importante que pasemos un poco de revista al tema progresismo, izquierda, derecha y la diversidad de esos abanicos, ¿no? Sí. Porque el abanico progresismo-izquierda es sumamente diverso, ¿no? Hay procesos simplemente reformistas en el marco del sistema actual. Es un problema metodológico, porque muchas veces queremos analizar ese problema con el mismo sistema de concepto Claro. que teníamos antes, y eso hay que variarlo un poco. Claro. Y entonces en la derecha hay combinaciones, como lo tratamos con el caso de la investigación que hizo el intelectual, economista argentino Guillermo Oglietti. Él introduce el tema, dice, esa derecha tiene un componente ideológico duro y tiene un componente mercadológico pragmático. Las palabras son mías estas. Sí. Él le llama la biconceptualidad. Efectivamente. Es decir, tienen en cuenta su electorado, en la lógica clientelista también, y entonces ahí está el abanico. Hay otro componente también, que es el componente cultural, ideológico, no económico, porque él analiza sobre todo lo económico. Pero volviendo al tema, comenzando por el tema del progresismo izquierda. Pero un momentito, porque la biconceptualidad, como él dice, ayuda mucho a explicar, porque esas medidas que son pragmáticas, electoreras, coyunturales, que se toman, que se pueden entender, que son a favor del pueblo, confunde incluso hasta izquierdistas. Claro, porque además ahí es que está el ingrediente del populismo de derecha, ¿no? Y exacto. de ultraderecha. Sí. Pues hay izquierdistas hablando a favor de Bukele. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hace Bukele? Bukele es un artista justamente de esa biconceptualidad. Es la biconceptualidad dentro de los ejes duros del neoliberalismo. Sí, porque privatización, sí, globalización neoliberal, desprotección. Ahí no hay dudas. En el caso de El Salvador, sí, dolarización. Sí. Son neoliberales. Pero además, otros ingredientes, los ingredientes de carácter político, políticos militares, podemos decir. El componente despótico, concentrador de poder, caudillista, represivo. A propósito, ¿tú viste el vestido que utilizó Bukele en la toma de poder del nuevo gobierno? Porque él es el nuevo emperador, él es el Mesías. Sí. Lo que está sucediendo en El Salvador, dice él, son milagros, pero el intermediario es él. Sí. ¿Te entiendes? Es una cosa, y ahí se siente el tema de la comunidad de él y Milei, porque se produjo, en el marco de esa ceremonia, se produjo la entrevista de los dos. Y hay un corto que está circulando de esa conversación. Tú ves el regocijo con que ellos hablan y se alaban mutuamente. Y está muy presente el tema del uso del fundamentalismo religioso. Ese otro. Como factor de dominación. Sí. Y el papel que han jugado las iglesias evangélicas y la católica por los Estados Unidos y sectores del catolicismo, sí, porque eso lo acabamos de ver aquí en las elecciones. El catolicismo está en un proceso de contradicciones internas a partir del impacto del Papa Francisco, ¿no? Sí. Sobre él y el peso de lo conservador. Aquí lo hemos vivido eso, sí, con lo de la arquidiócesis de Santo Domingo y el posicionamiento a raíz de las elecciones. Y además la articulación de los políticos con las dos iglesias, de los políticos conservadores con las dos iglesias, con Batalla de la Fe, todo ese programa de Ezequiel Molina. Bueno, ese es un ingrediente que hay que analizar también para ver los grados de diferencia entre unos y otros. En el caso de progresismo izquierda, tenemos un mapa diverso, pero bueno, México, Venezuela, Cuba, Nicaragua en la actitud antiimperialista, hay problemas de otro tipo,
Colombia. Colombia, Honduras, Brasil, pero eso se comienza... Porque Brasil incluso giró en dirección más fuerte hacia los BRIC, sí, y hacia una posición más autónoma, sí, en este mandato de Lula. Pero fíjate cómo esos partidos en el poder, supuestamente que de izquierda, comienzan a parecerse cada vez más a la derecha. Por ejemplo, el caso de Chile. Boris, que tú no sabes cuándo Boris está de un lado o cuándo está del otro. Esa biconceptualidad, claro, lo afecta gravemente. El propio Boris. También... bueno, y estuvo la Bachelet antes, ¿no? Que viene de lo tradicional. Bueno, la Bachelet era de derecha, aunque decía que era socialista. No, pero bueno, la presentaban como parte del progresismo. Sí, y ella misma se daba en esa dirección, ¿no? Entonces, ese concepto de biconceptualidad, nosotros tenemos que utilizarlo para profundizar en el análisis izquierda, derecha o progresismo, y ver qué es lo que es izquierda y qué es lo que es derecha. Volviendo sobre la importancia de la victoria en México y de la continuidad de ese proceso, es además cómo creció el mapa de las derechas después de la gran ola, cuando Chávez, cuando los Kirchner, en fin. ¿Cómo creció? Porque tú tienes Perú, tú tienes Argentina, tú tienes, ha tenido Uruguay, la vuelta de la derecha. Uruguay y Paraguay. Paraguay la extrema derecha. Sí. Pero además, en Centroamérica, tú tienes Panamá, Costa Rica, con República Dominicana conectada, que formaron esa alianza, ¿no? Y ahora Haití, si se organiza, va a ser un país de la derecha. Sí. Vamos a pausar para irnos al mundo. Para irnos al mundo, hacia Europa, la guerra, Ucrania, la OTAN y los riesgos, los altos riesgos que hay. Pausamos. Por ahí sí está dura la cosa. Cuidado. Tiro al blanco.